digamos que eh, no necesariamente tiene que ser poeta, pero sí tiene que tener una cercanía muy grande al hecho poético. Quiero decir, puede ser seguramente maestro de artes plásticas, puede ser seguramente narrador, pero como usted sabe, la poesía atraviesa cualquier arte y lo convierte realmente en algo eh, universal y artístico. Entonces, podría ser perfectamente un narrador, pero con una cercanía y una sensibilidad poética. Tuluá, a pesar de ser la provincia dentro de la provincia, es una ciudad con una tradición letrada importante. Tradición letrada que interrumpe abruptamente la violencia, porque antes de la violencia Tuluá era una ciudad de un liberalismo radical, un liberalismo muy cercano a la democracia, a la socialdemocracia, pero cuando hay ese corte tan espantoso eh, que a sangre y fuego eh, entra el Partido Conservador, no solamente a Tuluá, sino todo el Valle del Cauca, pues no es que conservatice la ciudad, pero sí la llena de miedo. Y ese miedo dura un buen lapso de tiempo y hasta que vuelve otra vez como a aflorar esa espíritu libertario de la ciudad y tiene mucho que ver eh, situaciones como que Gustavo Álvarez Gardiazabal nunca se va del entorno, que comienza a publicar sobre el entorno con vehemencia y que llega también al liderazgo político y eso re, resulta en beneficio para la actividad literaria en general. Eh, y tal vez ahí también tenemos una circunstancia que ayudó que en 1987 pudiéramos iniciar la, el proceso de edición de Luna Nueva. Cuando usted empieza en 1987 la edición de Luna Nueva, que está cumpliendo 50 números de ser editada, eh, ya escribía poesía. Sí, claro, ya escribía poesía, ya había publicado inclusive libros, había publicado Las muchachas del circo, había publicado 10 regiones, eh, y tal vez estaba preparando un libro que más tarde se llamaría Un jardín para Milena. Sí, claro, no, pues la poesía se vive, pero no se come. Entonces, yo ejercía como abogado cuando como comenzamos la revista, y después, después de, estuve acompañando a Gustavo en su segunda alcaldía y después lo acompañé en la gobernación como gerente cultural. Y una vez terminé la labor como gerente cultural del departamento, me vinculé a la Universidad Central del Valle y ahí estoy todavía como docente tiempo completo. Una revista de poesía, ¿para qué sirve? Bueno, en principio es un fogón, un permanente, una permanente llama que recoge en su hogar la palabra poética, es un aliciente para quienes comienzan en estas actividades, es una eh, otro situación de grata para quienes ya son consagrados por alguna otra forma o son conocidos, pero siempre los poetas o quienes se dedican, nos dedicamos
a esta parte artística o que tenga que ver con todo lo inútil, como diríamos. Entonces, es grato verse publicado. Entonces, me parece que, y además es una labor de memoria, es una labor que la memoria tiene que conserva toda una tradición, no solamente en Colombia, sino en cualquier lugar del mundo, y por eso hay que seguir luchando denodadamente porque siga existiendo en físico, porque es la mejor manera de preservar esa memoria. Hemos tenido momentos muy gratos, muy, digamos, que el camino ha parecido que se allana y que ya no van a haber dificultades, pero las dificultades siempre aparecen. Y yo creo que en estas labores, una de las metas precisamente es a vencer las dificultades, y la persistencia en ese afán es lo que en últimas lo llena a uno de satisfacción. Sí, la revista, eh, después del número, tal vez número 9 número 10, en sus inicios, recogió un grupo de poetas jóvenes de Tuluá, que ya no son tan jóvenes, y primero se vincularon, eh, diga, pues ayudando como en la difusión de la revista, en conseguir alguna pauta, y poco a poco, gracias a un taller que hicieron con el poeta Gabriel Arturo Castro, recientemente fallecido, que duró un tiempo considerable, ya se vincularon como poetas, y buena parte de ellos hacen parte del comité de redacción de la revista. Yo creo que todos los poetas colombianos que tienen obra han pasado, y muchas voces nuevas que ahora ya son de los poetas muy reconocidos también. En eso, por fortuna, sí hemos tenido una permanente colaboración y entusiasmo de los poetas colombianos. Hemos hecho 4 antologías en transcurso de este tiempo. La primera, eh, recogiendo unos trabajos que hicimos al inicio de la revista, nos dimos cuenta que había muchos poetas latinoamericanos que no se conocían en Colombia, que no se leían porque no tenían difusión, nadie arriesgaba. Todas las publicaciones se remitían a los nombres ya conocidos, pero nadie arriesgaba con poetas vivos, actuales. Y nosotros nos dimos a esa tarea, hicimos 22 muestras de poesía latinoamericana, publicamos por primera vez a Leo Ivo de Brasil, publicamos por primera vez a Antonio Cisnero del Perú, publicamos por primera vez a Jorge Bocanera de la Argentina, y así por el estilo. Entonces hicimos un libro en 1999 que se llamó Luna, muestra de poesía, Luna Nueva, muestra de poesía latinoamericana actual, donde recogíamos esas 22 publicaciones de poesía latinoamericana. Después, cuando cumplimos 20 años, el poeta Víctor López Rache nos propuso que hiciéramos un libro preguntándole a 20 poetas, los 10 mejores poetas, poemas que ellos consideraran de la poesía colombiana, y que dijeran por qué. Bueno, hicimos las 20 cartas a 20 poetas, los poetas del canon colombiano en ese momento, digámoslo así, y contestaron 11. Entonces, ese primer libro se llama Luna Nueva, Antología Múltiple, 11 miradas a la poesía colombiana. Pero quedamos un poco, dijimos, no, porque, bueno, sí, la gente dijo, no, pero esto falta, hay que seguir preguntando. Y cuando cumplimos 25 años, hicimos un segundo libro, pero entonces ya le preguntamos a poetas nacidos en los 70 y contestaron 16. Pero ya, bueno, en la primera antología, el poeta que todos escogieron fue Aurelio Arturo. La,
todos los 11 que participaron, uno de sus poemas era Aurelio Arturo. En la segunda, que fueron poetas nacidos en los 70, ya lo que hubo fue una notoria participación de la voz de la mujer en los lectores poetas. Y en la tercera, que la hicimos cuando cumplimos 35 años, pues, le preguntamos ya a poetas nacidos después de los 80. Y curiosamente, el poeta que más fue seleccionado fue Raúl Gómez Hattin. Esa última causó mucha roncha porque Gómez Hattin pues es un poeta muy leído por como se pudo ver y muy apreciado por los poetas jóvenes, pero no muy querido por el canon usual de la poesía, con la tradición, sí señor. Bueno, el viernes 25 de abril a las 7 de la noche tenemos la cita en el Gato Bohemio junto a los poetas Juan Aurelio García, también el poeta Juan Carlos Acevedo y un poeta de Medellín, Eduardo González.